Y este 10 de diciembre se cumplen 2 años de la asunción del mejor presidente de la historia de Argentina, Javier Milei, y vamos a repasarlo junto con Nicolás Márquez y Eric Camerat en un live que hicieron anoche, hace unas horas. Cuando reconozcamos que eso le hicimos el Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Este es el primer programa de esta semana porque, bueno, mucha turbulencia, mucho trabajo, me fue imposible, pero no quería dejar pasar un día tan especial. Me acuerdo como si hubiese sido la semana pasada, cuando el presidente Milei asumió formalmente la presidencia de la Nación en el Congreso, la ceremonia, y luego su discurso que dio como novedad, como disruptivo, como todo lo que hace él, como se fue vestido al premio Nobel de Corina Machado, siempre forma parte de su personalidad, es un distinto, con mayúsculas, por donde se lo mire. Y han transcurrido 2 años de ese día histórico, del cual por supuesto no puedo no recordar y no emocionarme, y me parecía una muy buena idea, y yo estoy muy agradecido a Eric Camerat, síganlo en su canal, ya después vamos a dar las coordenadas, poder compartir con él una suerte de conversación en donde podamos hacer un balance de qué significaron estos 2 años, inéditos por un montón de razones, porque es el único político que yo conozco que sin venir de la política en 2 años de militancia se convierte en presidente, porque gobierna un país sin intendente, sin un solo gobernador, y gobernó con un bloque de 37 diputados y 7 senadores, donde en otro contexto, donde tuvo que hacer un ajuste brutal en el contexto de una virtual hiperinflación, y donde cualquier presidente con otra personalidad, con otra naturaleza, con otra convicción, hubiese pasado el verano y se caía a pedazos. Él y tantos otros. Como alguna vez me dijo a mí personalmente Rosendo Fraga, en Argentina lo común, lo corriente, lo habitual es que los presidentes no terminen su mandato. Y el tema con Milei no solamente pasaba por esa tradición nuestra, sino que hubo un intento deliberado de todas las fuerzas partidocráticas y de todos los actores económicos y los intereses creados para arrinconarlo y hacerle un golpe civil. Inclusive yo me animaría a decir que eso también se intentó hacer ahora, previo a las elecciones. Pero bueno, ha sido un año tremendo, y también con Eric seguramente va a surgir del diálogo cómo avisora, cómo visualizamos los 2 años que siguen, donde yo aspiro como ciudadano que sea tan solo su primer mandato. Los 2 años sean no los últimos 2 de su primer mandato. Antes que nada, pongan likes, compartan, ayuden a viralizar todo lo que podamos. Gracias por estar del otro lado. Querido amigo Eric Camerat, gracias por haber compartido este día en este canal. Todo eso, estos 2 años hemos compartido muchas conversaciones, pero me parece que hoy es una fecha distinta, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación y gracias por dejarme compartir con vos un día tan especial, siendo que sos uno de los padres de esta batalla cultural, y estar celebrando estos 2 años con vos acá es un gusto enorme. No, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, pero ahí está, mirá, estoy viendo varios chats de amigos y conocidos. Bueno, a ver, ¿cómo viviste vos estos 2 años? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo fueron las vivencias y tus estados de ánimo en función de las cosas que iban pasando, de la zozobra que se iba generando, también de la consolidación de Milei como presidente, porque era todo un misterio? Nunca en la historia argentina hubo un presidente tan débil, que ya no es así, pero para eso tuvo que transitar estos 2 años en el contexto de una crisis en donde la gente le estaba pasando mal, como consecuencia del desastre que él heredó. Entonces, la pregunta es, ¿y va a durar? Bueno, era pertinente. Mira, te voy a contar, antes de darte la palabra, cuando la Libertad Avanza pierde en la provincia de Buenos Aires, en septiembre, no en octubre, sí. me llama Tenenbaum a las 8 de la mañana para la radio, ¿no? Entonces me pregunta, bueno, ¿cómo lo viví? Y muy mal, emocionalmente muy mal, había sido una derrota fuerte, estaba emocionalmente golpeado. Y él me dice, ¿y vos no crees que esto puede terminar, que el gobierno no termine en el año, que el gobierno no termine esto? Digamos, ya se estaba hablando de que el gobierno, y al mes, no solamente el gobierno, pegó un golpe de efecto y un golpe político electoral brutal, sino que
a ver, hay un cambio de época. Este es un gobierno apasionante para analizarlo, porque no es un gobierno simplemente un acto administrativo, como lo es gobernar un periodo. Ujú. Es prácticamente el fin de la Unión Cívica Radical, prácticamente el fin del PRO, y es el peronismo reducido a una insignificancia como jamás tuvo nunca. Es decir, siempre pudo haber estado en la oposición, pero un partido enorme, gigantesco, de cuidado, desestabilizante. Hoy no tiene ese poder de fuego ni en broma. Y hasta quieren inventar la candidatura de un showman que funge de pastor evangélico, a ver si puede sacar de la galera, inventar algo. Te iba a preguntar sobre eso. No, yo quería saber tu opinión y bueno, te daré lo que me parece a mí, pero contame un poco, vos, Mira, ¿qué Nico, reflexión tenés de todo esto? respondiendo, digamos, a tu pregunta en concreto, ¿cómo lo viviste? Yo nunca viví la política y lo que pasa en política con tanta euforia y con tanta, de a momentos, por suerte, breves, la verdad, hay que decirlo, con tanta preocupación o estrés. O sea, para los dos lados, para bien y para mal, yo nunca viví la política, sin haber hecho política práctica nunca, y la política me gusta hace muchos años, digamos. ¿Vos en qué año naciste? 93. O sea que debutaste en política como oficialista. Nunca fuiste oficialista. No, claro, no, claro, no. No, pero sí. Tuve mi pasado menemista, pero digamos, Vos fuiste oficialista 3 veces, digámoslo, aunque era muy chico. no me quemé. Yo ya había experimentado ser oficialista, pero vos Sí. y nuestro querido amigo Agustín no. No, ni cerca. Agustín le decía, no me imagino siendo oficialista, no sé cómo debe sentirse, porque uno está acostumbrado a desconfiar del poder del Estado, a vivir lamentando lo que pasa, refunfuñando, denunciando, y ahora tener que jugar con un paradigma totalmente diferente. Sí, totalmente. Por eso te digo que lo primero que me pasó analizándolo de esa manera es esto que te decía, sin estar en un cargo, sin depender directamente de lo que pasa con el gobierno. O sea, hay gente que, bueno, se queda sin un sueldo, sin depender en ese sentido. Yo nunca viví la política de manera tan eufórica cuando gana, o cuando nos va bien una elección, ni de manera, digamos, ni pasé tanto estrés y demás cuando nos va mal, como pasó, por ejemplo, ahora en septiembre, yendo al ejemplo que vos dabas, que realmente fueron meses, que le pasé muy mal, que estaba permanentemente estresado y no sabía muy bien por qué, porque en mi vida cotidiana no había grandes problemas y sin embargo estaba eso ahí, que uno no debería dejarse afectar, pero realmente me afectaba mucho. Y la euforia que he vivido cuando ganó Javier en 2023 y cuando ahora, el otro día, hace muy poco, en el búnker, cuando nos dijeron encima, nos avisaron, mirá, parece que estamos por ganar provincia de Buenos Aires, ese dato lo tengo ahí, estábamos todos esperando los resultados, ya venía bien, y nos miran a decir, mirá, parece que ganamos provincia de Buenos Aires, yo no lo podía creer, sinceramente, creí que estaban pasados de rosca, que estaban, digamos, demasiado eufóricos, y bueno, la verdad que nunca viví así la política, y estoy realmente muy contento. Hay una señal que es que uno cuando vive con gobiernos como el kirchnerista, y vos ves las cosas a las que afecta la política, digamos, el mundo que nos rodea, y que dependen en gran medida de la medida que toma el gobierno, y vos ves lo que funciona mal, y cuando ves el kirchnerismo y gobiernos así, sabes que eso va a funcionar peor. O sea, no tenés ninguna expectativa. Entonces, decís, todo lo que funciona mal ahora, todo lo que está mal, va a estar peor. Y lo que me pasa ahora es que las cosas que puedo ver que están mal, que funcionan más o menos, que todavía sé que van a mejorar, sé que va a estar mejor, sé que van a funcionar mejor, sé que ya se está haciendo algo, sé que se puede hablar para que se haga algo. Y eso es una sensación realmente muy tranquilizadora. Más allá de los logros concretos, que después si querés los podemos hablar, yo te decía recién fuera los tengo bastante numerados acá, divididos, los podemos mencionar. A ver, repasalos porque vale la pena, la gente se olvida y de dónde venimos, ¿no? Y qué es lo que se hizo, y de un mes al otro pasa algo o te quedaste sin trabajo por X motivo, o pasó un infortunio personal y ya maldecís al gobierno con notable facilidad. Es bueno saber, es bueno repasarlo. El trabajo que te tomaste creo que es muy útil para compartirlo. Mirá, hay algunas publicaciones muy interesantes después, también para que la gente vea. Hay una publicación muy interesante que hizo, por ejemplo, Santiago Santurio, el diputado Santiago Santurio, que resume, todavía más resumido, un poco más resumido de lo que yo tengo acá, pero acá hay algunos puntos claves. Situación heredada el 10 de diciembre, tenías una inflación anual del 211%, la más alta del mundo, 6 de cada 10 niños bajo línea de pobreza, déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 8.239 piquetes tuvimos en 2023, antes de que asumiera Javier Milei, 22 homicidios en Rosario cada 100.000 habitantes, Estado sobredimensionado, clientelar, sin servicios eficientes, casos de corrupción, de manejo sanitario en pandemia, uso político del Estado. Y después hay una breve enumeración de distintos temas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Eje de equilibrio fiscal e inflación. Tenemos superávit primario,
primera vez en 124 años con 2 años consecutivos de superávit sin default. Inflación en diciembre del 2023 era del 1.5% diario y actual tenemos 2% mensual. Acumulada en 2025 del 24,8%. Normalización de la macroeconomía en estos 2 años. Eliminación del cepo cambiaron en abril de este año, porque parecía que fue hace una eternidad, Nico, y fue abril de 2025, que tanto se especuló con el cepo, ni siquiera fue el año pasado, sino este. Reducción de la deuda pública en 50.000 millones de dólares. Riesgo país en 634 puntos básicos. Regreso a Argentina al mercado de capitales. Régimen de grandes inversiones, el famoso RIGI, proyección anunciada de 53.087 millones, proyectos anunciados, perdón, proyectos aprobados en 24.814 millones, récord de producción de hidrocarburos, superávit energético el más alto de 1998. Hay varias, eso también, hay varias estadísticas que uno tiene que remontarse hacia varios años atrás para poder comparar desde los años 90 o, por ejemplo, pobreza, tenés que ir hasta el 2018 para ver cifras similares a las de ahora. Exportaciones mineras en 4.870 millones de dólares. Ingresos y bienestar, bueno, pobreza bajó del 52,9% al 31,6%, es el dato para mí fundamental, que obviamente está relacionado directamente a la inflación, y hoy el peronismo, viste, que lo quiere un poco relativizar. Y yo creo, yo además, Nico, creo que sin este dato el resultado de la elección no hubiese sido el que fue. Hay muchas otras cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo la boleta única, que fue una gran reforma política, pero para mí este dato es fundamental, que muchas veces se omitió, porque bueno, siempre se habla de inflación y pobreza y ya parece algo redundante, pero sin ese dato no hubiésemos hecho la elección que hizo Javier Milei, a mi modo de ver. Salario privado formal pasó de $300 a $1.100, jubilaciones, actualización mensual por inflación, créditos hipotecarios, volvieron, patentamientos de autos más 30%, de motos más del 24%, aumentó en estos últimos 2 años. Bueno, después podemos ir a seguridad, podemos ir a salud, podemos ir a educación, después si querés lo comento. Política exterior, también, Nico, hay datos interesantes, hay mucho para analizar. Digamos, a mí me da la impresión de que estos 2 años, por una cuestión legislativa, Milei hizo todo lo que podía hacer en el contexto de sus limitaciones. Totalmente. Y lo que podía hacer era acomodar la macroeconomía, que muchos dicen, bueno, pero esos números no le llegan a la gente, ¿viste? Aparecen los magos que quieren solucionar una bomba, la explosión de una bomba atómica del martes al jueves. Y me da la impresión de que con el nuevo Congreso van a venir lo que Milei llama la reforma de segunda generación, que va a ser reforma fiscal, reforma laboral. Creo que tiene que haber reforma sindical, también tiene que haber reforma política en el sentido de que no puede ser, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando en la famosa derrota que hoy hice alusión, salió 82.000 millones de pesos las boletas de todos los partidos políticos, etc. Un mes después, en la elección nacional, en la provincia de Buenos Aires, con boleta única, salió 17.000 millones de pesos. O sea, más o menos 65.000 millones de pesos menos. Es decir, no hay ninguna duda de que ese excedente monumental que se gastó, porque ahora que se lo quiere endeudarse, y si se quiere endeudar es porque no tiene plata, y si no tenía plata, ¿por qué no implementó la boleta única en septiembre? Porque es el mecanismo natural del peronismo para hacer fraude. Si se pudiese unificar en todas las provincias, ¿vos sabés cómo se le va a complicar al peronismo retener las provincias, los feudos con su caudillismo? Ni hablar. Ahora, el otro día leí un artículo en La Nación que lo que está haciendo Milei, de alguna manera, hay otro aspecto que no hemos mencionado. Vos hablaste de resultados concretos, sobre todo en materia económica y algunos en materia de seguridad, por ejemplo. Pero lo que se ha hecho en batalla cultural. Ni hablar. En salir, en desobedecer las imposiciones de la ONU en materia de globalismo, en sacarnos el INADI, sacarnos el Ministerio de Género, Extravagancias, Mujer y no sé cuántas otras negociados, sacar la ESI, reducir al mínimo las posibilidades de aborto, puesto que no se podía derogar porque para tal fin necesitaba mayoría legislativa que no había, procurar promover una versión ajustada a la realidad respecto de la guerra civil que hubo en la década del 70 y no del relato kirchnerista con su correspondiente negociado. Hubo como también un afán de concientizar a la gente en un montón de cosas, mostrando lo mucho que fue estafada por espacio de años a nivel discursivo, más allá de lo que se robó y más allá del desmanejo de la economía, que fue una vergüenza. Yo creo que estamos en un ciclo, y lo escuché en varias personas que no conozco y que no piensan como yo, pero para mí nosotros no nos damos cuenta por ahí, pero lo que nosotros estamos viviendo es algo como lo que pudo haber sido de repente el 17 de octubre del 45, donde nace la Argentina peronista,
nace otro paradigma de organización de país y nace otra cultura, otra mentalidad. Una mentalidad que nos llevó a la decadencia, pero eso es para analizarlo otro día. Lo cierto es que indudablemente hubo un antes y un después. Y me parece que ahora estamos después de, porque, digamos, el peronismo excedió a Perón. Perón murió hace 50 años hoy, y hay millones de peronistas. De los pocos fenómenos así en la región, ¿no? Como lo decís siempre. ¿Cómo? De los pocos fenómenos en su estilo en la región, como decís siempre. O sea, claro, la figura. Pero excedió. Por eso. A Perón propiamente dicho, el peronismo. Exacto. Pero excedió también al partido peronista. ¿Por qué? Porque los radicales, los socialistas, los partidos tipo PRO y otras expresiones, por ahí no, digamos, formalmente no pertenecían al partido peronista, pero adherían al grueso de sus principios. La legislación laboral, el Estado presente, la legislación sindical, bueno, el subsidio. Había toda una mentalidad paternalista que en todo caso había otras expresiones que gobernaron que puede ser que hayan robado menos. Aceptemos que eso puede haber sido así. Pero en lo esencial la decadencia continuó y los militares inclusive tampoco modificaron los paradigmas. Recién ahora veo yo un cambio de estructura del funcionamiento del Estado, pero un cambio de mentalidad. Vos no lo viviste, Eric. Yo cuando era chico, vos sabías cuando veías a alguien vestido y sabías a quién votaba. Claro. La clase media era radical, la clase baja era peronista y la clase alta era de la UCD. Entonces la UCD sacaba 8 o 10%, los radicales X, según el caso, y además había un voto cautivo muy fuerte. No, yo soy de familia radical, no, yo soy de familia peronista. Entonces vos le eras fiel al bisabuelo, que ya con digamos, esa tradición no la cambiabas nunca. Milei puso todo patas para arriba a nivel sociológico, demográfico, cultural. Vos a una persona hoy, sea un millonario o sea el último operario de una empresa, le tenés que preguntar a quién votó, qué ideas tiene, porque ya no existe esa estratificación social, digamos, que tuvo la Argentina por espacio de décadas, ¿no? Totalmente, Nico. Yo creo que eso que acabas de decir es lo que Javier Milei resume, que me parece un gran concepto cuando habla del partido del Estado. Y el quiebre real, y eso yo creo que hay mucha gente que todavía no lo entiende, desde nuestra visión, a ese quiebre que nosotros realmente vemos con la historia argentina y con nuestras ideas, ni hablar desde el regreso a la democracia, que es un parámetro histórico que siempre se toma para medir los últimos 40 años. Y yo creo que lo que existió hasta acá, y por eso desde nuestra visión, y para que se entienda, a mí no me interesa realmente la división partidocrática, nunca me interesó, siempre que nunca hice política y siempre me han interesado las ideas de fondo. Entonces esa división partidocrática a mí siempre me pareció irrelevante, en gran medida, obviamente no se puede dejar de tener en cuenta para hacer ciertos análisis y demás, pero yo siempre he visto la política en estos términos, y por eso cuando Milei dice el partido del Estado, cuando habla del socialismo y trata todo, y después los periodistas trata todo de socialista, bueno, es que realmente no hay grandes diferencias en las políticas que se han aplicado, como bien decías, pueden haber robado más, menos, pero son cuestiones de formas también, respetar un poco más a algunas instituciones, respetar un poco menos, pero desde el surgimiento de Milei, digamos, realmente se pone en evidencia que todos los partidos que gobernaron hasta ahora han gobernado, digamos, con muchísima intervención estatal, o sea, era estatismo, eran colectivistas, eran intervencionistas, y bueno, y algunas formas cambiaban. Y en cambio acá realmente hay un quiebre, digamos. Yo siempre digo que el consenso democrático del que tanto se habla y que ahora, por ejemplo, con la designación de Carlos Presti, viste que siempre que hay algún gobierno o alguna medida en particular que no les gusta a la clase política, la democracia está en peligro. Se rompe el pacto democrático, se rompe el consenso democrático. Esto lo hemos leído nuevamente ahora con la designación de Carlos Presti, que es militar, el Ministerio de Defensa, cosa que digamos, me parece bastante razonable. Pero el punto ahí es sí, pero que la gente no compra eso. No, ya no. Hay un divorcio entre la clase política y gran parte del periodismo, llamémosle oficial. Sí. Porque vos haces periodismo en tu canal, de alguna u otra manera yo hago lo propio y así muchos. Y ahora el periodismo autodenominado oficial, sobre todo el que no recibe más pauta, el progre, el que no, el clásico, también es propenso a asustar a la gente con ese tipo de acusaciones, y después eso dura un suspiro. Y estuvo muy bien Petri, no se me había ocurrido, Perón fue ministro de Defensa, ministro de Guerra se llamaba en esa época, ni siquiera era teniente general, era coronel de una dictadura, antes de ser quien fue después. Y los peronistas escandalizados. Entonces, está muy bueno eso, porque los pones en evidencia como
cínicos, mentirosos, hipócritas o ignorantes, porque probablemente más de uno usó ese latiguillo y no conoce ni la historia de su propio partido de pertenencia. Pero además, Nico, ¿a quién le hablan? Ellos creen que todavía asustan, que pueden asustar a los jóvenes de 20, 18, 16 años que votan ya. Los pueden asustar con que vuelven los militares, con que está en peligro la democracia. Creen que van a, digamos, vos le hablas a un chico de 18 años de los 70 y le parece que fue hace 2 vidas atrás, hace una eternidad. No estamos en el 2003, que se revivió, que se utilizó, que se construyó con eso, como hizo el kirchnerismo, que revivió todo eso, construyó poder con eso, los periodistas se alinearon y siguen repitiendo esas cosas y le están hablando a quién. ¿Qué joven puede creer? Por eso decías vos muy bien esto de a quién, digamos, no llega a nadie, ya no existe ese miedo. Y sin embargo lo repiten una y otra vez, e insisto, lo repiten cuando hay algunas medidas o gobiernos, como el de Javier Milei, que se alejan de lo que ellos han llamado este pacto democrático, este consenso democrático, y que certifica, por eso te digo, el quiebre está clarito, porque vos ves, no sé, la gran frase esta de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, ahí tiene todo un contenido ideológico dentro de lo que es el supuesto rol de democracia. Y ese contenido no lo ha puesto en disputa nadie, ni peronistas tampoco. Alberto Fernández, gran admirador de Alfonsín, el peronismo reivindicó a Alfonsín, todos han reivindicado los mismos paradigmas hasta ahora que vino Javier Milei, rompe con esos paradigmas ideológicos. Y cuando rompe con paradigmas ideológicos que estaban directamente asociados a ese pacto democrático, a ese consenso democrático, te dicen que la democracia está en peligro. Y no, es una cuestión simplemente de romper con estos paradigmas estatistas que venimos padeciendo hace 40 años, de mínima. Es una recua de sinvergüenzas, porque en realidad la posibilidad de que haya una intervención militar es nula, de nulidad absoluta, por lo siguiente, porque por una causa que no existe y que siempre existió para que haya un gobierno militar. Y es el apoyo unánime de todos los partidos políticos a los militares para que asuman el poder. Claro. Hoy estuve viendo que ponía el energúmeno de Paulón, con el cual esta semana tuve unos chisporroteos. Sí, bueno, y ayer se cumplió el aniversario del juicio de la Junta Militar y Paulón, el fallo histórico. A mí no quería discutir 20 cosas al mismo tiempo. Lo que el imbécil ignorante, no contempló es que en ese juicio se estaba juzgando a un gobierno que en mi ciudad, Mar del Plata, el intendente Luis Fabricio, era del partido de Paulón, socialista. El embajador en Estados Unidos era Américo Gioldi, el presidente del Partido Socialista, el partido de Paulón, durante el gobierno de Videla, o Portugal. Ahora se me hizo una laguna. Lo que te quiero decir es, los que se rasgan las vestiduras, acá se está atentando contra la democracia, lo dicen los mismos dirigentes que pertenecen a los partidos políticos que apoyaron los golpes de Estado o que cuando gobernaron ejercieron un gobierno dictatorial, como lo fue el peronismo, por lo menos durante las 3 presidencias que padecimos de Perón, ¿no? A mí me parece, como vos decís, a ver, yo tengo un recuerdo muy vago de esa época, pero tengo un recuerdo. Pero para el grueso de la pirámide del votante son gente de 30 años para abajo. Sí. 40. Hablarle de estas cosas es como que a mí me hables de unitarios y federales. Sí, exacto. De Irigoyen. O sea, me parece. Una de las cosas que ha tenido Milei, para mí, más allá de un enorme talento personal, es que tiene suerte. Porque no tiene contrincante, no tiene contradictor, no tiene renovación. Los radicales, ¿quién es la renovación? Lustó debería retirarse. Arañó un diputado sobre 13 en el histórico bastión que fue la ciudad. Y que entró por le estuvieron contando los votos hasta último momento. Eso fue totalmente indigno ya. Pero los radicales tienen 10 diputados en total, en toda la Cámara. De esos, nunca creo que semejante. La UCD llegó a tener 25. Claro. O sea, tienen 10. De esos 10, ¿cuántos se van a pasar a la Libertad Avanza en breve? No sé. Y después, el peronismo, ¿cuáles son los 3 o 4 personajes representativos? Massa, Grabois, Máximo Kirchner. Cristina podrá tener representatividad formal, pero no puede, está presa. Sí, tiene causa pendiente. Y va a seguir. Es decir, ¿qué queda? Kicillof me olvidaba. Están todos peleados, se odian entre sí. Es decir, además son impresentables ante la opinión pública. El peronismo hizo probablemente la peor elección de su historia, en la última elección.
Yo Eh, lo único que hay un poco de suerte, como bien decís, sin dudas, porque, digamos, tiene mucho que ver con eso, por cómo se dieron las cosas, pero también está el factor que vos mismo dijiste hace un rato, que es que Milei vino a patear el tablero político. Entonces, realmente, digamos, lo que está pasando con el radicalismo, por ejemplo, es a la vez también consecuencia de las ideas que trajo Milei y del apoyo que logró, o lo que pasa con el PRO, que de repente, de ser los grandes opositores, también se están extinguiendo, están desapareciendo por haber quedado en un mal lugar, por haber sido tibios y por en su momento supuestamente representar a la derecha y luego que Milei los fagocitara, digamos. Entonces, hay un poco de suerte y hay un poco de que Milei realmente pateó el tablero. O sea, no solo hacia nuestro lado del espectro político, con los propios, entre comillas, o aliados, si se quiere, sino también con los opositores. Más allá de que obviamente está el factor suerte también por el timing de las causas, Cristina presa, por lo que es la oposición, ¿no? Pero la verdad que es un momento, vos decías hace un rato cuando empezamos lo de la reelección, y es que justamente tendría que surgir un Milei de izquierdas para que en 2 años se posicione como candidato a presidente, y además tendría que haber un contexto similar, que es un contexto de uno de los peores gobiernos de la historia, y es exactamente lo opuesto ahora. Entonces yo no veo surgiendo un candidato que vos no hayas mencionado recién en los próximos 2 años, y no veo ninguno de esos candidatos ganándole a Milei. Habrá que pero ver. mira, Sí. pero un Milei primero, además hay una época dentro de la cual, bueno, el domingo va a ganar la derecha dura en Chile, no la de Piñera, no el Macri chileno, va a ganar una derecha de verdad. Uh-huh. Observo con cautela los pasos del presidente de Bolivia, los que va dando me están gustando. El hijo de Bolsonaro ya lanzó su candidatura y va a pasar por encima al Partido de los Trabajadores de Lula, y ya con eso te armaste de Paraguay es históricamente conservador, y empezás a subir, y López Aliaga en Perú tiene todas las chances, y Noboa, si bien no es santo de mi devoción en Ecuador, comparado con la dictadura izquierdista de Correa, y como dijo Trump, Maduro tiene los días contados. Y además, en otra Colombia, época, ¿no? El año que viene, Petro. Colombia, bueno, el otro día tuve una charla con Samuel Ángeles, pero Petro no va a ir por la reelección, o por lo menos no dijo nada. Va a poner a otro. ¿No? Es un poco un signo de interrogación lo que puede pasar en Colombia. Ahora, en otra época, que Estados Unidos movilice tropas militares para rodear Venezuela y que entren aviones al territorio venezolano y que le haga un bloqueo como lo están haciendo y que en cualquier momento invadan. En otra época hubiese habido un repudio de los bien pensantes de la comunidad internacional. Ahora, Trump ha medido el tiempo y se dio cuenta o advirtió que era el momento de llevar adelante esto, porque va a salir victorioso y va a quedar como un libertador, no como los norteamericanos invadiendo el imperialismo. Eso ya no corre, porque el descrédito es total. Cae Venezuela y ya, sí, bueno, o sea, Milei además es parte, creo que él lidera el cambio de época en América Latina, pero se está generando un efecto dominó. Totalmente. Entonces, ¿quién va? Digamos, la izquierda está desacreditada. Es más, hoy se usa la palabra izquierdista o comunista como insulto. Sí. Históricamente, ser de izquierda era tener una superioridad moral. Sí. Y nosotros éramos los marginales. Uh-huh. Es más, se usaba la expresión derecha como de mérito. Este es de derecha, como guarda, es un tipo... Sí, un desequilibrado. Un delincuente, ¿viste? Sí. Además de eso, Nico, que decís que está bueno el punto de cómo va a quedar parado Trump si libera a Venezuela, justamente. Ya hay una conciencia fundamental de la batalla cultural, o sea, de lo que pase posterior y de cómo se cuente, ¿no? Y cómo se relate y cómo se escriba lo que pasa en Venezuela. O sea, no es solamente el descrédito que tiene actualmente, porque eso ha pasado muchas veces, que, bueno, acá mismo, ¿no? En el contexto, todo el mundo quiere que Estados Unidos invada Venezuela, y después salían los zurdos y te victimizaban a Maduro, te victimizaban a Venezuela y te escribían la historia diciéndote que Venezuela y Maduro habían sido víctimas del imperialismo yanqui. Lo positivo de ahora es que la derecha ya ha tomado conciencia de la batalla cultural, entonces no va a permitir tampoco que luego de que pase algo así ellos escriban la historia y cuenten a las próximas generaciones lo que pasó, como no ha pasado tantas veces con tantos hechos históricos, incluido acá en Argentina con los 70, por ejemplo. Pero a Maduro no lo defiende Bregman y dos o tres energúmenos más. Ni siquiera el socialismo, la socialdemocracia, los amigos históricos ya no se han desligado por completo. El descrédito es total. Entonces, y a mí a ver,
vos para oponerte a lo que está haciendo Milei, primero que estos 2 años, yo creo que van a ser 2 años donde mucha gente va a empezar a sentir en primera persona la mejora económica de una manera mucho más concreta, porque antes se reordenó la economía y ahora falta que vengan inversiones, falta la desregulación laboral que genera empleo genuino, y todo eso lo va a hacer con el nuevo Congreso, que antes no lo podía hacer. Ahora, ¿con qué discurso le competís a Milei? ¿Qué le vas a ofrecer? Podés describir un montón de cosas que faltan, pero ¿qué es lo que le vas a ofrecer? Claro. ¿Qué partido? Y ahí te llevo a este experimento que he visto del estandapero Dante Gebel, de estandapero que es pastor evangélico también, que no tiene la menor idea de asuntos políticos, pero que lo quieren fogonear a ver qué pasa, lo están midiendo. Fíjate vos lo que es la oposición, ¿no? Desesperada por ver qué figura pueden inventar para generar algo que aparente ser competitivo. Ahí están diciendo en el chat hace un rato, lo mencionaron distintas personas en el chat, el tema este de Dante Gebel. Yo, sinceramente, Nico, no lo conozco mucho. Es más, creo que lo conocí. Sé que mueve gente, sé que es conocido en ese ámbito, no respetados por todos, están divididos las opiniones ahí. Esto seguramente nuestro amigo Valerini lo puede expresar muy bien, explicar muy bien. Ahí ponen Dante Gebel, es un chante. Yo no lo conozco, sinceramente, no lo he ni escuchado. Lo vi, una vez lo entrevistó a Agustín hace un par de años. Creo que hace un par de años. Sí, creo que lo entrevistó Agustín ahí. Yo esa entrevista la vi y ahí escuché de ese tipo, nunca había escuchado hasta entonces. Y lo que yo creo es que una de las estrategias de desesperación que puede haber atrás de esto es justamente tratar lo único que les queda es tratar de dividir a la derecha. Yo me imagino que algo de eso tiene que haber. Decir, como Milei se ha acercado a los sectores evangélicos también, y viste que hay toda una derecha ahora que también quiere surgir o ser crítica y correr por derecha al gobierno de Milei. Algunos ahí dando vuelta. Son 3 votos. ¿No? Bueno, por eso, sí, yo coincido. Por eso te digo, pero yo creo que una de las cosas a las que están apelando, y lo uno en ese sentido a una cosa con la otra, es a ver si pueden dividir de alguna manera al voto derecha, al voto que va a tener Javier Milei. Yo no lo veo, sinceramente. No veo que logren posicionarse. No veo que le puedan sacar a correr por derecha a Milei, sinceramente tampoco, no lo veo para nada. Y creo que eso va a quedar en la insignificancia. Pero me parece que es una de las estrategias que pueden estar tratando de medir. Y que a ver, yo vi lo de Infobae, vos habrás visto lo de Infobae con lo de Dante Gebel, fue demasiado, digamos, muy publinota, muy obvia. Publinota, viste, que se dice de las notas pagas. Me pareció demasiado obvio. Esta chica, la periodista que estaba en TN también, no me acuerdo, presentándolo y como diciendo que todo el mundo está hablando de eso, y dije, bueno, fue demasiado evidente. Entonces, la verdad que, pero después no lo conozco demasiado a Gebel. Es un showman que sermonea en clave evangélica. Un showman, todo un aparato, se saca fotos en las redes bajando de su avión privado, conservador en lo valórico porque es cristiano, y bueno, es un predicador a la usanza norteamericana, el Club 700, bueno, pues era muy chico, lo que se llamaban la iglesia electrónica, digamos, una versión local ayornada a eso. Pero de ahí a tener, digamos, una visión de país, y además, digamos, simpático, todo lo que vos quieras, con eso no te alcanza. Quería leer, Cabra, me gustaría saber tu opinión sobre los pseudofilósofos Ricardo Piglia, José Pablo Feynman y Beatriz Sarlo. ¿Considerás justa la crítica en su momento de Sarlo a Milei o era diarrea verbal? La verdad que no recuerdo cuál es la crítica que le hizo Sarlo. José Pablo Feynman, leí un libro que se llamó El Flaco, que era una apología sobre Néstor Kirchner, que era una vergüenza. Te digo un fragmento porque era realmente así. Él decía que Kirchner era un tipo tan superior, un delincuente de esa calaña, que tenía un ojo que se le piantaba para un costado, ¿no? Y eso era algo de hombres grandes en el sentido de magnánimo, porque él veía el todo con un ojo y con el otro veía su costado. Me acuerdo que cuando yo leí eso no podía que lo subrayé. Digo, este tipo le toma el pelo, ve el todo y su costado, como diciendo que ese defecto físico que tenía Kirchner, sí, en definitiva, era un mérito de hombres grandes, de hombres magnánimos, de arquetipos, podríamos decir. Chanta marca, un divulgador. A ver, los filósofos que divulgan por televisión son como los médicos que le dicen a la mamá como que no se le paspe el culito del bebé, que hay que ponerle talco. O sea, yo dudo mucho de los grandes
o filósofos o científicos o los showman de televisión, a decir. Y entre ellos, creo que lleva la delantera Manes, que afortunadamente se quedó sin banca, que quería ser presidente de la nación también. Y nada. A ver, me parece que no tienen con qué. Además, los peronistas no van a resignar su lugar para darle a un pastor evangélico, por simpático que sea, e ir todos detrás de él. No, es que yo no creo que sería por ese lado. Por eso te digo, yo creo que lo promueven para tratar de dividir a la derecha y el peronismo tendrá su candidato propio. Me imagino que eso es lo máximo a lo que pueden aspirar. Otra cosa no lo veo por otro lado. Pero ¿y a quién ve como candidato propio del peronismo? Están destruidos, sí. Probablemente Kicillof, pero no mide nada. Están viendo muy mal. Están viendo muy mal. Y además tiene una pelea brutal con Máximo, con Cristina. Exacto. Esa es una de las grandes suertes también que tiene Milei, que el peronismo no está unido y que además el peronismo inclusive partió el bloque y hoy la Libertad Avanza tiene la primera minoría en diputados, un hecho inédito. Es que además, Nico, yo creo que el peronismo ha quedado muy tirado hacia la izquierda y para que pueda haber un peronismo de izquierda como alternativa, Milei tendría que fracasar rotundamente, sobre todo en su proyecto económico, cosa que no va a pasar. O ellos tendrían que poder venderlo, como han hecho muchas veces, de poder vender, digamos, ciertas gestiones mediocres, las venden como grandes fracasos, ¿no? Por más que ellos siempre tienen fracasos mayores, pero eso no va a pasar en el caso de Javier Milei. Entonces nunca van a poder correr por ese lado. Y en ese sentido yo creo que si quieren ser el peronismo como partido, una alternativa, tendría que derechizarse bastante, al menos en lo económico, porque uno no vas a poder convencer al electorado después de los 2 años que faltan encima, que son los de mayor recuperación que va a tener este gobierno, no vas a poder correr al electorado hacia la izquierda y decirle, no, vamos a volver a imprimir, vamos a cerrar las fronteras de que ingrese, como está haciendo Piqueto, pobrecito, está haciendo ese lobby de volver a cerrar las fronteras. No vas a poder lograr esas ideas, a menos que a Milei le fueran muy mal, cosa que no va a pasar, porque estas son las ideas correctas, están claros los resultados. Y entonces un peronismo de derecha... Además, esas ideas fueron aplicadas y fueron las que Milei heredó. Es decir, el que te promete eso, claro, no te está prometiendo algo que no hayamos vivido todos. Uh-huh. Entonces, no tienen discurso. Y además, el otro día escuchaba a Malamud, que no es santo de mi devoción, pero decía, no hay forma. El contrincante que vaya a disputar en algún momento con Milei, sí, o va a tener que venir, va a ser alguien que no está hoy, porque los que están, ninguno es competitivo, uh-huh, o no hay ninguna duda de que Milei tiene garantizada la reelección. El contrincante, el post-mileísmo, que yo creo que va a ser después del segundo mandato, va a tener que ser alguien a futuro, no alguien... Porque hay un problema. El grueso de los dirigentes que acabamos de nombrar, salvo Pichetto y algún otro, son todos jóvenes. Sí. Máximo Kirchner es joven, Grabois es joven, Massa es joven, Kicillof es joven. O sea, son políticos que tienen la proyección como para pretender ser presidente, son jóvenes. Y la nueva camada, ¿cuál es? ¿Dónde está? La Cámpora ya no es un partido, no es un sector juvenil, son boludazos de 40 y largos. Y están muy mal vistos. Sí. Y con un descrédito total. Sí. Mira, para que te presida Máximo Kirchner, para que salga Luis de Lía a decir que está hasta las 6 de la mañana endurecido por la cocaína, para que Luis de Lía salga a pegarte de esta manera y se meta con el hijo de Cristina, te pone de manifiesto que ya el poco respeto que inspira a Cristina en la militancia. Milagro Servín, 2 años del llega al gobierno del Jabo, 2 años del gran milagro que la fuerza del cielo sigan acompañando a nuestro presidente en la segunda parte de su gobierno y todos los que estamos dando la batalla cultural. Saludos, genio. Muchas gracias, Milagro, muy gentil. ¿Cómo te imaginas esta segunda etapa de Milei? Yo lo veo a Milei más calmado. No sé si es su estado natural o por una cuestión táctica ha decidido bajar los decibeles. Uh-huh. Mucho más calmado en lo comunicacional, en la manera de tuitear, mucho más cuidado y más tranquilo, más aplomado y con una... Inclusive, cuando dio el batacazo del gran triunfo, uno esperaba al Milei eufórico, y ese es el Milei que se divierte en el Derecha Fest o en sus recitales de rock. Pero ya cuando estamos hablando de política, no salió a basurear ni siquiera a los derrotados. O sea, ya se muestra muy por encima del promedio como que ha madurado él como presidente. Esa es la impresión que tengo. Mirá, vos sabés que eso lo pensaba, hay toda una, me parece que ha madurado toda la gestión, ha madurado bastante, incluso lo pensaba simbólicamente con estos nuevos logos de los ministerios, que están buenísimos,
Está todo más profesionalizado, me parece, me da toda esa impresión, incluido, obviamente, Milei. Y es un punto interesante ese, porque Milei, si algo que siempre fue genuino. Llegó como un outsider, nunca se creyó superior a nadie, y vos ves ahora cómo tuitea y cómo retuitea, por ejemplo, siendo presidente incluso, y retuitea como si fuera un par, en la contracara a lo que, no sé, veías un Larreta que era, que yo siempre lo criticaba porque era el jefe de gobierno y tuiteaba como si fuera un museo, una institución él mismo, una institución, vos los Twitter, él mismo era una institución, y nunca te iba a contestar nada, y en cambio Milei siempre se mantuvo en el llano, y siendo así genuino como era, yo creo que cuando confrontaba, lo hacía genuinamente, y ahora que se han dado las cosas como se han dado, bueno, digamos, genuinamente tiene que dejar de confrontar. De hecho, escuchaba que te iba a preguntar sobre esto, Nico, ahora que me hiciste acordar. El otro día veía, no sé si fue Pañi, pero en algún otro lado escuché también algo similar, que decían, Milei tiene que inventarse un enemigo para poder gobernar ahora, porque se ha quedado sin enemigos. Y para gobernar Milei, bajo la lógica que gobierna, necesita enemigos. Yo, mirá, yo no creo que yo no creo que esta etapa justamente sea así. Yo creo que obviamente él llegó al poder con claros enemigos, el Partido del Estado, la prensa, el kirchnerismo, y confrontó digamos, y tuvo hasta discursos en ese sentido que se podrían decir discursivamente populistas en ese aspecto. Pero no creo que ahora, como vendían, porque decían, creo que lo decían en el contexto de lo que está pasando con Chiqui Tapia. Entonces, creo que Pañi decía algo así como, bueno, Milei necesita inventarse un enemigo, el enemigo que se está inventando para poder seguir gobernando como viene gobernando es Chiqui Tapia. Yo no lo veo así, yo creo que es otra etapa del gobierno donde va a encarar las reformas, donde se lo va a ver más tranquilo y en la medida en que esto siga como viene, se estará enfocando más en las cuestiones de gestión que en las cuestiones discursivas o de confrontación. Igualmente, yo creo que enemigos va a tener, pero enemigos de poca monta. O sea, por ejemplo, lógico, sí. el Chiqui Tapia es un enemigo, pero no es lo mismo tener como enemigo a un presidenciable que a un matón, ampón, despreciado, que maneja una caja negra y que es un dirigente deportivo. Ahora, cuando se venga la reforma laboral, se va a pelear con los sindicalistas. Obvio. Entonces, siempre va a tener, y aparte yo creo que él se siente cómodo en la pelea. Me parece que Milei es un peleador. O sea, tiene esa naturaleza. No es un buenista que lo va a traer al Ravi Shankar como hacía Macri para respirar, que te enseñe a armonizar los chakras. Esas imbecilidades no están en su cabeza, ¿viste? Entonces, él está para gobernar y como dice siempre, una frase que me encanta, yo no estoy acá para hacer de bueno, sino para hacer el bien. Imagínate que el poder que le está empezando a sacar a los sindicatos, ya le está empezando a sacar a los sindicatos, siendo que ya no es obligatorio aportar, todo un montón de cosas. La desregulación laboral le va a quitar mucho poder a los sindicalistas. Si el Chiqui Tapia, además, también tiene los días contados. Si hay algo que lo cubre al Chiqui Tapia es que en este caso la AFA, si está intervenida por el reglamento de la FIFA, no puede jugar la selección, el mundial de turno, en este caso en Estados Unidos. Ahora, y después del mundial, que falta menos de un año, lo sacan enseguida. Ya le están haciendo un acorralamiento judicial brutal. No sé si el tipo puede, o sea, enseguida, y ojo, el cagazo que tienen los presidentes de los clubes de pararse como lo hizo Verón. Bastó una chispa como para patear todo el tablero. Bueno, y a medida que vaya desmantelando esos enemigos, y esos enemigos además terminen siendo acorralados por la justicia, y avancen las causas judiciales, porque los enemigos que tienen son delincuentes además, no tienen prontuario. Y me parece que desde ese punto de vista, y además creo que va a haber un éxodo. Por ejemplo, fíjate vos que a tal punto va a haber, ¿a qué le llamo éxodo? Que en el propio Parlamento gente de otros signos se va a sumar a la Libertad Avanza. Sí, por ciencia, por lo que vos quieras. Y prueba de ello es que la abortera Los Penato quiso presentar, no sé si lo habrá presentado ya, pero lo dio a conocer, un proyecto de ley para que la banca corresponda al partido y no al diputado. Así, un diputado no puede pasarse de bloque. ¿Y por qué hace eso? Para tratar de retener los diputados del PRO, que son 20 y pico. Y precisamente presentó eso la semana siguiente a la semana anterior, valga lo obvio, porque 3 diputados del PRO se pasaron para la Libertad Avanza. Entonces, si todavía no asumió, porque hoy recién formalmente asume el nuevo Congreso, juraron y qué sé yo, pero asumen, creo que las funciones las asumen hoy. Entonces, todavía no asumieron y ya viene el éxodo y no tenemos nada para ofrecer. ¿Quién va? Y vos ves a María Eugenia Vidal poniendo cara de buena. No cambiaron nada, no aprendieron nada. Le votaron a Kicillof el otro día. ¿Eh? Le votaron a Kicillof el otro día.
Pero y se preguntaron, y lo dijo en televisión Vidal. Pero siguen con el buenismo coacheado del PRO. Y Mirá, los peronistas. Recién el PRO hizo una publicación que yo todavía no la entiendo, la estoy viendo ahora mismo, 10 de diciembre, que yo creo que no se están celebrando los 10 años de que desde que Macri llegó al poder, una cosa así, porque esto pusieron PRO, ¿no? Que ya no existe casi la cuenta oficial del PRO en Twitter, pero es la cuenta oficial de ellos, y ponen 2015, 2025 y una foto de Macri cuando asumió. Bueno, eso es todo, en eso quedó, digamos, están festejando que se cumplieron 2 años desde que Macri asumió, ¿viste? Pero no están celebrando logros, enumerando, digamos, acá yo tengo toda la lista todavía por enumerar, es simplemente, bueno, hace 10 años asumía Mauricio Macri, ¿viste? Y nada, y aparte, bueno, 2015, 2025 no reivindican nada, ya no queda mucho, no queda mucho de eso, Nico, me parece ya. No tienen más mística, están terminados. No. Aparte, los mejores elementos que tenía el PRO son ministros de este gobierno. Claro, exacto. Ahí Quimito dice, viste, Nico, que los actos de la Libertad Avanza son muy parecidos al peronismo por los bombos, banderas, pancartas. Le robamos los votantes y ahora la derecha es popular y de culto al líder. Bueno, yo creo que en gran parte sí, porque gran parte del público que va a los actos de Milei es un público que históricamente era peronista. Ahora, hay varias diferencias. El culto al líder no es promovido por Milei. O sea, Milei genera euforia en sus seguidores, pero no es como Perón, que imponía las calles, claro, imponía los textos escolares, imponía cantar una marcha idolátrica, imponía el luto obligatorio, la idolatría de Eva Perón, etcétera, etcétera. Le ponía su nombre a las provincias, a las ciudades. Él mismo fomentaba la adoración a sí mismo. En cambio, Milei no hace absolutamente nada de eso. Si hay gente que lo sigue con énfasis, es por lo que él despierta espontáneamente, no por lo que él fomenta a propósito. Eso Exacto. Por un lado. Y el otro punto es que la gente que va a los actos de la Libertad Avanza es gente que va espontáneamente, no es gente acarreada. Y la última elección, la gente no fue a votar porque le pagaron un plan social. O sea, efectivamente, hay una merma en el votante peronista que está teniendo un problema generacional, porque las nuevas generaciones no son peronistas como los padres. O sea, los hijos de los peronistas se han hecho libertarios. Pero, y eso va a ir repercutiendo a medida que avance el tiempo. Sí, y eso volviendo al punto que vos decías, yo creo que va a trascender a Milei. Esto de estar ordenando el país, de reivindicar las Fuerzas Armadas, de que no haya más piquetes, de que las calles están más ordenadas, de que la seguridad es una prioridad. Hay muchas cosas que uno ve que la gente apoya espontáneamente porque por sentido común uno las apoya. Y yo creo que cuando hablamos de batalla cultural, que es una constante, nunca termina, nunca se gana la batalla cultural, pero si la relacionamos al gobierno, que además la batalla cultural no es una función de la política, la trasciende, es anterior y es posterior, no depende de la política directamente, pero yo sí creo que una de las victorias que vamos a tener en ese sentido cuando termine el gobierno de Milei va a ser precisamente que para el próximo gobierno, y que yo creo además que va a ser en 6 años, no en 2 años, va a tener que ser un gobierno que va a tener que sostener en gran medida todo lo que viene haciendo este gobierno. Obviamente no va a gobernar Milei, incluso aunque sea un sucesor de la Libertad Avanza, lo que sea, yo me refiero a que incluso la oposición, el más opositor que exista de acá a 6 años, va a tener que reivindicar y sostener muchas de las banderas que Milei logró imponer cuando parecía que hablaba solo. Y eso me parece que va a ser una de las grandes victorias de este gobierno, que ya de hecho lo estamos viendo, ya digamos, hay grandes banderas del kirchnerismo que gobernaba hace 2 años, no hace 10, porque parece que hace 10 años que gobernaba Alberto Fernández, y yo siempre lo digo, en junio de hace 2 años atrás, en 2023, teníamos a Massa, parecía que iba a ser presidente, teníamos a 211% de inflación, teníamos a Alberto todavía gobernando, y que no sabíamos qué iba a pasar con el futuro, y pareciera que fue hace una eternidad. Entonces, eso va a ser para mí una de las grandes victorias de este gobierno, Nico. No, yo coincido porque me hace acordar al fenómeno chileno. Cuando Pinochet pierde las elecciones en el 89 y gana la coalición de centro-izquierda, sí, no cambió el modelo heredado, lo conservó durante 20 años. Ese modelo, con lo cual hizo de Chile el país más próspero de América Latina. O sea que la transformación quedó tan direccionada, claro, y bien encaminada, que hasta los propios detractores no modificaron lo esencial. Entonces yo creo que eso, va a ser el gran legado. De todas maneras, yo creo que Milei va a durar 2 años, de 2 periodos. Con sí, 2 periodos es casi una década. Aparte es un gobierno hiperactivo. No hay día que no tenga una novedad, una nueva decisión política. Es un gobierno hiperactivo. 8 años de Milei equivale a 18 años de un gobierno como el de Macri.
o de cualquier otro presidente, porque es hiperactivo. Y entonces va a cambiar, va a poner patas para arriba, la gente va a vivir mucho mejor, va a quedar en la historia. Me estoy anticipando demasiado en el optimismo, pero yo no veo otro horizonte. Claro. No. Sí, coincido. Realmente, a ver, hubo momentos complicados, uno lo sufrió, lo sufrís porque no entendés, porque sí, cómo puede ser, como fue de septiembre mismo, que después en frío y con el diario el lunes, uno analizaba muchos factores que, digamos, así como no podías tomar la elección de la ciudad de Buenos Aires, donde ganó Adorni, como el gran ejemplo paradigmático de lo que va a pasar en todo el país, no podías tomar tampoco la provincia de Buenos Aires con elecciones desdobladas, con las boletas, con los intendentes jugando, el aparato, etcétera. Pero si todo esto viene como está encaminado, con las reformas además que hay que hacer. Y además, un dato clave que vos dijiste hace un rato, Nico, se vienen los 2 mejores años. Se vienen los 2 años donde las reformas ya se van a sentir realmente, más allá de lo fundamental que te mencioné al principio, que es la baja de la pobreza, que es un dato clave, la baja de la inflación, otro dato clave, y es cumplir con la principal bandera con la que llega Javier Milei al gobierno. Pero se ven las grandes reformas que aparentemente con este Congreso van a salir y que realmente van a tener un impacto en la gente de a pie. O sea, van a venir inversiones, ya están viniendo inversiones, ya hay varios miles de millones anunciados, otros proyectos ya que se están concretando. Entonces se vienen los 2 mejores años y con la oposición, sin discurso, sin relato, sin mística, peleados entre ellos, que siguen recurriendo a las banderas que tenían en 2003. Muy difícil pensar otro escenario que no sea la reelección de Milei. Es más, el otro día vi una encuesta, que no me acuerdo ahora de quién era, pero hice un video al respecto hace unos días, y no lo quise titular para no mufar, entre comillas, pero todos los indicadores, los principales, que eran aprobación del gobierno, perspectivas y imagen positiva y demás, daban por arriba del 50, 52, 54%. Y me hacía acordar mucho al famoso 54%. El gobierno, otra vez traicionando al gobierno que le dio un poder insospechado, porque era una mujer que no tenía más de 3 votos, no tiene más de 3 votos para mí, y salió una encuesta de imagen de Jacobe, sí. Lidera Milei por escándalo, y la imagen positiva de ella, que con solo poner cara de monja y tocar la campanita le tiene que alcanzar, está devastada a 18 puntos. 18%, pero que además la imagen positiva no es intención de voto. ¿Vos le ves a ella que pueden hacer algún experimento para el 2027? Que digamos, en este afán de desesperados de buscar a alguien porque no tienen a quién presentar, que Villarroel pueda eventualmente ser alguna figurita alternativa dentro del espectro opositor? ¿O te parece que...? Yo no sé si el peronismo le dejaría a ella ser candidata, me parece que no. De hecho, me han dicho que incluso algunos rumores de que está muy cercana al peronismo, además no son tan así. O sea, tiene su propia construcción, pero no es que el peronismo la está buscando y abrazando. Creo que sí la van a querer utilizar o la quieren utilizar, pero no desde el peronismo no veo que ella pueda ser candidata del peronismo. Y por otro lado, no le veo, Nico, sinceramente, que pueda crecer. Yo no veo que pueda crecer. Yo no veo que pueda crecer nadie por derecha de Milei. No es Mauricio Macri, no es Piñera, no es... Si vos me dijeras, mirá, estamos en un gobierno más o menos, lo van a correr por derecha, porque a Milei correrlo por derecha me parece muy, no lo veo muy, muy complejo. Entonces, el peronismo por lo menos tiene su piso de 30 puntos, que lo ves en cada una de las medidas, en cada una de las encuestas. Ayer lo mencionaba porque había distintas encuestas. Cuando preguntan ciertos temas concretos sobre el gobierno de Milei, siempre hay un 30% que desaprueba, que no está de acuerdo, con el 30%, no está de acuerdo con la compra de F-16. El 30% es el mismo piso de siempre, y por lo menos tiene eso. Pero no la veo, sinceramente, Nico, a Victoria construyendo por la derecha y corriendo a Milei ¿con qué? ¿Con que no hizo qué cosa? Que si vos, ahí acaba de salir la bitácora, mira, están publicando una, para que la gente le busque, bitácora de la batalla cultural 2023-2025 de Milei. Después voy a hacer solamente algún video. Y está numerado acciones en género e ideología, y enumera todo lo que se hizo en género e ideología. Defensa de la vida y la familia, enumera todo lo que se hizo, y son muchas cosas, seguridad y defensa. Así como yo te decía, hay para enumerar otros temas. Bueno, ¿con qué vas a correr a Milei? ¿Que no hizo qué? O sea, ¿cómo lo vas a correr por derecha? ¿Con qué? No, porque mirá, se puede ir más a la derecha. Porque Milei corrió por derecha a Macri, pero bueno, era un gobierno tibio, era un gobierno que Milei dijo, hay que hacer el ajuste, va a terminar mal esto, va a volver el kirchnerismo, y pasó todo lo que él anticipó. Y encima después gobernó el kirchnerismo con uno de los peores gobiernos que puede haber hecho. Además, no tiene ninguna envergadura intelectual Villarroel, porque a Villarroel la sacás de su patrioterismo cuartelero y su malvinerismo precario, no tiene más nada para hacer ni para decir. Pero además ni siquiera tiene todo ese electorado, porque mucha de esa gente está con Milei y apoya a Milei. Porque la conocen. Bueno, por eso. La conozco.
Vos lo has mencionado eso, o sea, hay mucha gente que supuestamente está en ese electorado, que vos decís, no, ese es el electorado o la gente que la apoya a ella, y vos decís, mucha gente que la conoce y que debería estar en ese, que ni siquiera está con ella, y que apoya y está con Milei. Entonces, ni siquiera tiene ese electorado, el 90 o el 100% de ese electorado. Y vos dijiste algo también que yo que me iba a aportar en ese momento. Dijiste, bueno, Milei vino a irrumpir con toda una carga estética, discursiva, gestual, actitudinal, una cosa muy beligerante contra todo un orden. Pero fíjate que los que irrumpen desaforadamente contra Milei no levantan el amperímetro. Han sido un fracaso vergonzoso. Por ejemplo, el energúmeno que responde al apellido Cunio, que es un desaforado, un mentiroso compulsivo, un difamador serial. Hice una entrevista acá que fue por un video de YouTube, en verdad, de Cadena 3, ¿viste? Y el fragmento, el tema se llamaba La Era del Insulto. Entonces era como, bueno, la pregunta, digamos, que del fondo era, para liderar en política, hay que insultar. Y no, la respuesta clara es no. Hay dos cosas antes que tiene Milei, antes que el hecho de que él grite o sea desaforado o conteste de tal o cual manera, que son mucho más importantes. Uno que es el contenido. Milei no gana porque grita, Milei gana por su contenido. Primero, es mucho más importante. Él es economista, trae nuevas ideas y ideas que realmente dice van a resolver los problemas que tiene Argentina hace más de 100 años. Lo primero que tiene Milei, claro, seguro, él está seguro de sí mismo, debate con quien sea, debate en paneles contra 10 zurdos a la vez, y no es que debate porque grita, sino que está muy seguro de las ideas que él tiene, que son justamente las ideas que están a las antípodas de lo que se estaba haciendo desde el gobierno. Entonces, lo primero es el contenido. Y lo segundo es lo genuino. A ver, si yo, que casi trato de no decir malas palabras, de repente me pongo a gritar y a decir malas palabras, y eso no me va a hacer a mí ganar. La gente se da cuenta que estoy forzando y no va a decir, mirá, grita, lo voy a votar. Es ridículo pensar así y es subestimar a la gente, que es un gran error. Hoy se viralizó un video, porque además es un día muy lindo, porque, por ejemplo, se va del Congreso Tetaz. Y se viralizó justo, hablando en esto que estás mencionando, se viralizó un video que él hizo en su momento, que aparte es buenísimo lo que le dice Rossi, porque estaba en La Nación invitado, no sé si te acordarás, y llevó una maquinita de imprimir, una maquinita roja, que imprimía billetes, daba billetes, ¿viste? Y entonces, yo no me acordaba del video, entonces dice, no, con esto, ¿saben que ahí se para, ¿viste? Se para, que no se nota que se para mucho, pero se para. Y dice, hay que terminar con esto. Y empieza a imprimir unos billetes, ¿saben lo que hay que hacer con esto? Dice, y la tira así al suelo, perdón, y la empieza a pisar y a romper ahí, ¿viste? Como diciendo, miren que soy más disruptivo que Milei. Y claro, todos la mesa se queda como mirando, diciendo, ahí este tarado. Y Rossi le dice, pero te transformaste en Milei de repente. O sea que le mató, en el minuto le dijo, te estás imitando, digamos. Y quedó como un payaso. Bueno, ¿por qué? Porque Tetaz no hacía eso. Entonces, salir a imitar a Milei, salir a querer romper algo, como hacía Milei con las piñatas, por ejemplo, del Banco Central, eran cosas de Milei. Pero porque Milei tenía contenido antes que esas formas y porque era genuino. Así era Milei realmente. No estoy diciendo que funciona. Claro, pero además esas formas son las mismas que maneja él en el trato personal, privado, hablando de cualquier cosa. O sea, es un tipo que son de él. O sea, son propias de su personalidad. No es que no las ensayó para exhibir en la cámara. Y entonces ahí se tornó creíble. Tiene el contenido del discurso, porque había varios otros economistas liberales que tenían un contenido relativamente similar, pero no tenían convicción gestual tan enfática. Entonces no penetraba el discurso. Exactamente. Y esa conjunción de una vehemencia muy acentuada con un discurso muy organizado y muy antagónico con el orden vigente, y también muy agresivo para con el orden vigente. Totalmente. Yo creo que fue, por un lado, supo capitalizar bronca, pero al mismo tiempo a esa bronca le supo decirle, bueno, pero la esperanza es si hacemos esto y aquello. Es decir, no es la bronca por la bronca misma, sino que como fin en sí no se agotaba simplemente en el descontento, sino que te abría una propuesta de alternativa muy articulada intelectualmente, y claro, ese combo fue imbatible. Perdón. Te quiero dar un ejemplo que, digamos, yo como liberal, en ese sentido, que bueno, había leído, me gustaban ciertos autores que lo escuché a Milei citar y todo, pero había cuestiones que Milei, por ejemplo, te decía, cuando Milei te gritaba, y le gritaba en la cara a Lipovetsky, que fue quien propuso la ley nefasta de alquileres, que entre otras cosas está acá, la tenía anotada mencionada como una de las leyes que se derogó en estos 2 años de gobierno, clave, que fue fundamental que se derogara. Cuando él le gritaba, sos un ladrón, sos un político ladrón, sos un chorro, no era, le estás insultando por insultar, como le decís un insulto cualquiera a una persona con la que estás enojado porque estás discutiendo. No. Él lo que estaba diciendo es,
sos un chorro porque tus propuestas hacen que a mí me saquen el dinero de mi bolsillo para que vos los gastes en estupideces. Y él transmitía eso. Entonces, había siempre un contenido atrás, no es que insultaba por insultar. Entonces, y él logró explicar eso. Por eso digo, siempre estaba el contenido atrás, no era una cuestión de gritar solamente. Yo diría, las formas de él fueron algo que llamó la atención, obviamente, fueron un factor clave, pero de tercer orden. Para tener esa forma tenés que ser genuino y tenés que tener un contenido atrás. Y después, bueno, sí, él llamó la atención más que otros economistas que han hablado de ciertas ideas similares o iguales o han citado algunos autores similares y que lo hacían, bueno, sin llamar demasiada atención, todo muy prolijo siempre y sin llegar a la gente que llegó a Milei, obviamente, importaron las formas, pero no solamente eso. Para mí eso, digamos, es una cuestión de tercer orden prácticamente, te diría. Bueno, Eric, 1 hora y cuarto, 1 hora 20 te estuvimos usando. ¿Te quedó algo por decir? No quiero abusar de tu... Bueno, primero, síganlo a Eric Camerat. ¿Dónde te encuentra la gente? En mi canal de YouTube, Nico, como está escrito ahí en mi nombre, así está el canal de YouTube y bueno, subo videos casi todos los días y transmito casi todos los días, en vivo también. Voy a ver si tengo tiempo. No sé si llego a transmitir, pero voy a estar subiendo videos probablemente mañana van a salir videos. Ya no sé si hoy transmito en vivo. Bueno, síganlo a Eric, suscríbanse al canal de Eric, que prácticamente todos los días tiene contenido, análisis de política nacional, internacional. Y bueno, es un gran amigo. Eric, gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a los que apoyaron también con los superchats. Eric, bueno, no vamos a decir de la causa, pero nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Abrazo grande, Nico querido, y gracias por la invitación. Un gusto compartir con vos. Gracias a todos. Chao, chicos. Bueno, hasta acá con este live interesantísimo de Nicolás Márquez y Eric Camerat hablando de los 2 años que se cumplieron ayer, el día de ayer, de la asunción de Javier Milei de la presidencia argentina. Señoras y señores, hasta acá con el programa 252 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien. Cualquier cosa nos vemos en el próximo programa y me lo dejan en comentarios. Abrazo grande